Y ya, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Día a Tiempo. Hoy día es una sesión un poco improvisada porque fue a partir de un par de comentarios que me dejaron en las historias de Instagram. Pregunté esencialmente qué querían ver en esta sesión y uno de los primeros comentarios fue la origami, una receta con origami, así que vamos a hacer eso. Me preguntaron también sobre la hoja de cata de la SCA. Vamos a hablar un poquito de eso igual y me preguntaron también sobre expreso y cosas así, sobre cómo calibrar molino. Igual tiraron un par de comentarios inapropiados, mal ahí, eh, no voy a decir de quién. Pero vamos a ver esto ya. Entonces, hoy día vamos a hacer una origami. ¿Ya? Esta es una de las versiones de origami, esta es de cerámica, porcelana, y tiene el borde de la base de madera. No es mi cafetera favorita en general por varios motivos. Vamos a ir mencionándolos de acá, pero igual se puede preparar algo como muy entretenido con esta cafetera. Ha tenido buenos resultados para otras personas en muchos ámbitos distintos. Y hace poco tuvieron la Origami Cup, una versión de eso en 504, donde Feña me dijo que igual lo pasó súper bien, que fue entretenido como hacer lo que tenía que hacer como cosa. Pero con la origami tenemos como una primera instancia de que nos vamos a preguntar qué filtro usa, ¿cierto? La origami viene con filtros, pero los filtros que vienen son esencialmente filtros cónicos, como los de la 60, y también están los filtros, típicos filtros de calita wave, como estos, ¿cierto? Entonces tenemos primero, vamos a ver acá si puedo sacar esto. Ahora sí. Buena, Randall, ¿cómo va? Bueno, entonces tenemos acá los filtros de calita, pero también tenemos la posibilidad de usar filtros cónicos, como los típicos de 60. Entonces vamos a hacer un poco una comparación de por qué usaría uno y no otro, o lo que sea. Como puesto de una manera súper sencilla, en verdad no es como que se pueda usar siempre un filtro o no se tiene que usar como otro filtro, como que depende mucho de lo que uno quiera hacer. Ya vamos a ir como ordenando un poquito acá, con el agua mantenerla caliente, así que igual después que decidamos una receta o lo que sea, podemos llegar a hacerlo. Para el café de hoy día vamos a utilizar un café que se lanzó hace poco, el México de Finca Fátima. ¿Ya? Es uno de los naturales que tiene ahora mismo disponible de Finca Fátima, los chicos de RU, Feña y Benja ahí, los chicos de RU que han hecho una extremadamente increíble labor con los cafés de Bolivia. Esta es la primera importación que hacen de café de México también. El productor se llama Givet Pérez Orea, Finca Fátima, la región de Coatepec, Veracruz, cultivado a 1200 metros. Son variedades típicas, marsellesa y gárnica, y es proceso natural. ¿Ya? Este es un teste que yo hago acá en Café Tres Ciclos, es un café que acabamos de lanzar, así que está bien entretenido. Vemos que la ilustración ahí de Jay-Z, ahí todos podemos, como, o muchos de nosotros podemos reconocer quizás ese molino que en algún momento quizás les trajo como dolor de cabeza antes de que salieran molinos como los Comandantes o los Easypresos, etc. Pero vamos a tenerlo acá, ¿ya? Buena, Ana. Vamos a ver origami, así que vale. Ya. Entonces, este México es un tueste que es bastante ligero, como suele ser con los tuestes de triciclo. Pero este en particular es bastante más ligero que otros que tostados naturales, como más o menos del mismo tipo de sabores. Encuentro mucho más con notas a frutos rojos, pero es un natural como un poco más brillante, un poco más como hacia frutas tropicales, tipo maracuyá mango, quizá ligeramente como papaya, y un dulce como de dulce de leche, más diría como chocolate de leche que otra cosa. No tiene como una intensidad tanto como de cacao de fondo, que es algo que siento que siempre está muy presente en algunos naturales que he probado por lo menos de México y he probado por lo menos de países como Brasil, por ejemplo, u otros. ¿Ya? Entonces, yo diría que en términos como de qué tan funky es, esto es como un rango medio, no es como algo así exotiquísimo que como que te cambia la cosmovisión, pero tampoco es algo no es un natural como tan apagado como que quizás para algunas personas es como más fome, como si lo sería quizás muchos cafés de Brasil que uno está acostumbrado a encontrar, es como un punto medio en ese rango, que creo que es algo que igual yo prefiero en general.
es un poquito más como en la escala de funky, es un poquito más funky que el Brasil a vapor que tenemos, por ejemplo, siendo natural, ¿ya? Entonces, para dar una pequeña referencia. Ahora, hablando de la origami, ¿cierto? De los filtros. Entonces, tenemos la origami, ¿cierto? Hemos hablado me parece que hicimos una sesión antes con la origami, no me acuerdo con qué café, pero la origami tiene todos estos pliegues, ¿cierto? De ahí su nombre. Tiene, si no mal recuerdo, 20 pliegues, no lo voy a contar ahora, pero 20 pliegues, ¿cierto? Que van de la mano con los 20 pliegues que tiene un filtro de calita. Estos son filtros de calita 185, que tienen su nombre por que el diámetro son 185 milímetros. Y estos pliegues al final como que calzan con cada uno de los pliegues de la cafetera. Entonces uno en principio podría esencialmente pegar el filtro a cada uno de las cafeteras, de los pliegues de la cafetera, de manera de evitar bypass. Y ahora el bypass lo hemos hablado muchas otras veces en las sesiones, hablando como de las cafeteras de cero bypass, como la Teclate, la Level 10 o la Pulsar. Hace poco también salió la Hoop de SAO, todavía no ha llegado a Chile o que yo sepa, pero también es una cafetera relativamente nueva, que puede que la revisemos pronto. Pero en el caso de las cafeteras de percolación, tales como de 60, tales como Calita, ¿cierto? U Origami, normalmente siempre está el tema de bypass. Y el bypass es esencialmente todo el agua que no pasa a través del café, sino que hace bypass el café y pasa por otro lado. Pasa por fuera, a través del filtro, pasa por los lados, etc. Y mucho eso tiene que ver con esencialmente dónde está el camino más fácil para el agua, porque eso es lo que va a tomar el agua, a menos que yo la someta a suficiente agitación, si es que yo estoy, por ejemplo, restringiendo el flujo de alguna manera, o haciendo algún mecanismo como de step and release, ¿cierto? Como de cerrar y abrir, como sería quizá una Harry switch, en cuyo caso estamos como combinando inmersión con percolación. No obstante, sigue siendo una cafetera de percolación en la medida en que estoy como reemplazando el agua que rodea el café. Entonces, tenemos como ese parámetro general. Lo que va a pasar si es que nosotros usamos la cafetera entonces con un filtro de calita, donde el filtro se pega mucho más a la cafetera, es que el agua tiene muchos menos lugares por donde salir. Porque, ¿qué pasa si yo uso un filtro de 60? Estos filtros de 60, que no son de 60 grados, que tengo que doblarlos más. Yo sé que a ustedes les gusta que yo como que putee por estos filtros, que me siga quejando, pero ese pliegue de filtro, ¿cierto? Ese pliegue que no va con la costura, para que efectivamente tenga como el ángulo 60 que calza con la de 60, no debería ser. ¿Ya? Esto es una vergüenza para la fabricación de textiles y filtros japonesa. Es una vergüenza. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí porque ya he hablado muchas veces de esto. Y si Hario no quiere escuchar, no quiere escuchar. En fin, entonces tenemos el filtro ya doblado, ¿cierto? Y si se fijan, claro, si es que yo tengo el filtro ahí, lo que va a pasar es que va a tener mucho más espacio entre medio de cada uno de estos pliegues, ¿cierto? Entre el filtro. Por lo tanto, el agua lo que puede hacer, como una vez que esté en contacto con el filtro, es que atraviesa, ¿cierto? Por estos lugares donde hay flujo de aire, y eventualmente como salir por ahí el agua, ¿cierto? Entonces el agua atraviesa el filtro y recorre este como canal, ¿cierto? Como que se va abriendo, y pasa de largo, ¿cierto? Entonces, igual la abertura que tiene la Origami es muy parecida a la que tiene la B60. Entonces tenemos como mucho de todo esto expuesto. Hay una sección en este canal sobre ese pliegue. Maldito pliegue de filtro. O sea, ¿qué tan difícil es arreglarlo? En serio. En fin. Ya, entonces tenemos... No me quiero enojar, ¿ya? No me enoje. Ok, entonces tenemos esta suerte como de dicotomía de filtros. ¿Qué filtro usar, qué filtro no? Bueno, de partida tenemos que considerar de que esa diferencia en el bypass está, pero no es la única diferencia. ¿Ya? No aceptar porque de aquí es más fácil que como mirar a la cámara, estar ahí, etc. No es la única diferencia, ¿cierto?, que hay entre estos, como al usar distintos filtros. Porque si uso distintos filtros también estoy eventualmente, o sea, directamente estoy cambiando la geometría de la cama de café. Entonces hemos visto también otras veces, en otras sesiones, en que cuando tenemos una diferencia de cama de café, si es una cama cónica o una cama plana, lo que va a suceder es que tenemos distintas sedimentaciones de extracción. Entonces, tenemos una distinta estructura de cómo se organizan distintas partes o regiones de la cama de café que se extraen más o menos. ¿Ya? Normalmente con una cama plana voy a tener una extracción más pareja porque hay una estratificación lineal entre arriba y abajo. Entonces arriba tengo café más extraído, abajo tengo café menos extraído y eventualmente a medida que voy extrayendo, ¿cierto?, esa diferencia como que va bajando y eventualmente como que todo llega a una extracción similar. Pero eso es más lineal, es como unidimensional.
o unidireccional, ¿cierto? En cambio, en el caso de una cama cónica, siempre la parte más extraída va a estar en el medio y arriba, y la parte menos extraída va a estar abajo y a los lados. Entonces ahí tenemos como una segunda dimensión, como qué tan al centro, qué tan arriba, qué tan abajo. Y eso significa que esencialmente, normalmente, un poco para hablar como en términos generales, en camas cónicas siempre tenemos una suerte de mayor complejidad percibida en la taza, porque estamos combinando esencialmente distintos niveles de extracción al mismo tiempo, en la misma taza. Ahora, eso, por ejemplo, para una competencia, puede ser algo útil. Si es que tu café no tiene como por sí mismo un sabor como muy complejo, o por ejemplo no cambia mucho entre frío y caliente, por ejemplo, hacer este tipo usar este tipo de camas de café, y esencialmente como que se puede como esencialmente fabricar esa complejidad por la como geometría de la cama de café. Mientras que en un filtro plano lo que va a pasar es que tengo una mayor uniformidad, entonces estoy dependiendo mucho de que el café en sí mismo sea muy complejo y que tenga como todas esas características para efectos de puntaje en una competencia. Esto sigue siendo un tema como de preferencia, que nos gusta más a nosotros, ¿cierto? Yo soy más de como el team base plana en general y como de menos bypass, particularmente porque me gusta la uniformidad de la extracción y me gusta también la claridad de sabores que viene aparejado a eso. Si es que yo tengo una mayor estratificación, lo que va a pasar es que tengo esencialmente sí una taza más compleja, tengo que ser una taza más entretenida, más interesante, en la medida en que mi café no lo sea ya. Si yo tengo un café que en sí mismo, cuando yo lo extraigo de una manera muy pareja, ya es muy entretenido, ya es muy interesante, ¿cierto? Quizás quiero como balancearlo y quiero darle mayor claridad y mayor definición de algunos sabores, a utilizar una cama plana, ¿ya? Ahora, todo esto es dependiente también de a qué extracción estoy llegando. Si yo estoy, por ejemplo, llegando a una extracción relativamente alta en general, esas diferencias se van minimizando. Porque al final esta diferencia está en la medida en que tengo partes del café que están menos extraídas y que por tanto están aportando distintos sabores en general. Mientras que si yo tengo en general una cama de café muy uniformemente distribuida, o sea, muy uniformemente extraída, perdón, lo único que faltó por extraer en un principio era lo que no estaba tan extraído y por tanto cuando yo sigo avanzando en extracción, esa diferencia se va minimizando porque al final toda la cama de café se extrae más. Es un poco como esa lógica. Entonces, entre más alta la extracción, más pareja siempre. Esa es un poco como la lógica. Ahora dicho eso, podríamos perfectamente utilizar cualquiera de los dos filtros para efectos de este video. Podemos hacer uno primero y otro después. Y si ese es el caso, prefiero hacer la B60 primero porque va a ser una receta un poco más rápida. Y podemos comparar como esencialmente cuáles son los tiempos de contacto con la misma molienda, con la misma estructura de vertido en general, ¿ya? Entonces, usando el México es un café que está, como les decía antes, bastante ligero. Lo que significa que tendríamos que moler bastante fino para llegar más o menos a la misma restricción de flujo porque esencialmente los tuestes más ligeros no producen tantos finos como los tuestes más oscuros. Dicho eso, vamos a tratar de mantener como todo relativamente rápido, entonces voy a moler bastante grueso igual, para efectos de también ver cuál es el efecto del bypass, porque esencialmente cuando yo muelo muy fino o muelo muy grueso también estoy cambiando la facilidad que tiene el agua de pasar a través del café. Entonces, para comparar como manzanas con manzanas, vamos a moler un poco más grueso y vamos a tratar de ver como que todo el agua pasa a través del café relativamente rápido, para evitar como hablar tanto como del bypass, ¿ya? Porque creo que ya hemos hablado mucho más de eso que de la geometría de café, ¿ya? Entonces voy a hacer la misma molienda para ambas ¿cómo se llama? Configuraciones de filtro y cafetera. Y para eso vamos a usar el molino que ya sí es como parte del inventario de estas sesiones, que es el JX Pro de EasyPress. Entonces acá tengo una molienda bastante gruesa, tenía 45 ahora. Podría dejarlo así porque en verdad es una molienda como que es suficientemente gruesa de que sé que se va a demorar poco, incluso aunque haga 3/4 4 vertidos. Así que vamos a partir con eso. Ya. Voy a poner todo de una, porque es la misma molienda y el mismo café. Y yo creo que voy a hacer unos 40 gramos, entonces 20-20, que es como lo menos que recomendaría para cafeteras de este tamaño. Ya, algo que también es muy importante es la altura de la cama de café, también hemos hablado un poco de eso en otras sesiones, que es importante para efectos de que esencialmente haya una filtración efectiva, no solamente para que la bebida sea como más clara,
y menos opaca, y que tenga como una sensación como de limpieza mayor, sino porque también queremos evitar migración de finos hasta el fondo para que se obstruya el filtro. Entonces, cuando tengo una cama de café más alta, particularmente en métodos como con filtrado por papel, el filtro se satura menos que con una cama de café más baja, porque en una cama de café más baja esencialmente tenemos como una menor distancia que partículas más pequeñas o finos pueden recorrer entre medio de las partículas grandes y pueden llegar al filtro y como obstruirlo de a poco, ¿cierto? Y como tapando los poros. Mientras que si tenemos una cama de café más alta, la misma cama de café esencialmente va separando y reteniendo esos finos por más tiempo, proporcionalmente a cuán alta es y qué tan uniforme sea la molina. Este molino me aguanta como así, justo los 40 grados, estoy como así al borde. ¿Ya? Y así también evito como pausar tanto vapor. Pueden hablar entre ustedes por mientras, lo que sea. Me voy a demorar más porque estoy moliendo más café. Ya, cálmense. Ténganme un poco de paciencia. Estoy terminando. Ya. Entonces está esencialmente lleno. Creo que nunca he llegado a ocupar la molienda 45, lo máximo ocupado es 38. Sí, mira, en general la molienda igual depende mucho como del café que estoy usando, cuánto estoy usando. Yo con este molino, calibrándolo al cero, es decir, como que el cero sea el primer punto de que la molienda, en que las muelas como que no tocan. 45 en verdad no es tan grueso, pero es como el punto más grueso en el que partiría normalmente para ir como afinando desde ya. Siempre les digo, nunca me hacen caso, pero siempre les digo que partan de una molienda más gruesa y que paulatinamente vayan afinando. Porque una molienda más gruesa es más consistente, es más fácil de que siempre salga igual el café. Y así puedan, como por ejemplo, ir modificando su estructura de vertidos, etcétera. Vamos a hacerlo con 12 parecidos. Ya, ahora, al ser una cafetera de partida, ya tengo este problema, ¿cierto? Como de que al final la cafetera misma no está necesariamente nivelada, puede estar así, como que no es lo ideal, ¿ya? Me gusta mucho más la base como que tiene la forma como con los pliegues, porque siento que es un poco más seguro que esté nivelado, pero ya igual sigue siendo un problema el tema. Me acuerdo, esto habrá sido 2019, 2020, probablemente 2019, como fue justo después del estallido, que en el Campeonato Nacional de Filtrados, donde ganó Seira Miranda, una de las participantes, Andrea Furiosa, usó una origami, y una de las cosas que como que tuvo que hacer para solucionar este problema y también poder como tomar la cafetera como con una sola mano, que también era un tema de flujo de trabajo mucho más útil, mandó a hacer hizo un diseño en 3D esencialmente para la base con una manilla que tomaba como la cafetera desde acá, entonces era esencialmente como una V60 para tomarlo de la misma manera, básicamente porque ella tendía a tomarla así para después como sacarla, y era algo como que tuvo que trabajar. Yo creo que ese tipo de herramienta o ese tipo como de modificación sería como lo ideal.
Quizás ya todavía tienen acceso a ese diseño en 3D, si que quieren como probarlo. En volar le pregunto, para quizás, no sé, también puede estar en la página web realmente. Pero es algo como que igual recomiendo porque creo que esto es como muy, muy incómodo. ¿Ya? Se mueve demasiado. Entonces acá me voy a preocupar de que todo el filtro esté mojado, no por un tema de limpiar el sabor a papel, sino para que esencialmente esté mojado para que sea permeable. Eh, y el agua, en verdad, porque es un filtro blanqueado, o sea, prácticamente nada de sabor a café, o sea, nada de sabor a papel. Así que lo voy a tirar de vuelta a la tetera y nadie se va a dar cuenta, no los van a juzgar, o sea, quizás sí, pero yo no. Así que si les importa que otras personas los juzguen, quizás aparten esa agua para ir como regando las plantas, lo que sea. Yo creo que en la mayoría de los casos, a menos que esté como usando esta misma agua para limpiar como 500 filtros, oye, yo creo que quizás de 20 filtros para adelante como que empieza a dar un sabor a papel. Que depende igual como de qué gramaje tenga el filtro. Si estoy limpiando filtros de Chemex, obviamente es mucho más gramaje. Pero nunca usaría filtros de Chemex porque no usaría una Chemex. ¿Quién usa una Chemex? Por favor. Somos gente razonable en este canal. Entonces tenemos por aquí, creo que se ve más o menos nivelado. Voy a tener la tetera manteniéndola a 94. Algo que les recomiendo si es que van a usar teteras eléctricas y o cualquier otro tipo de tetera, mantengan el agua como a una temperatura un rato, porque lo más probable es que si bien como que la sonda que dice acá como que la vamos a 94, dice eso, la parte de acá no está 94, el cuello de la tetera no está necesariamente 94, entonces eso igual es algo como que podrían realmente jugar para asegurarse así como así de todas maneras de que sea como muy consistente. ¿Ya? Esto lo dejo por acá para limpiar un poquito esto, para que no se estresen al momento de mirar esto. Yo he sentido un poco más de sabor al filtro con el filtro de calidad. Sí, puede ser. O sea, si es que estáis, por ejemplo, como comparando el tema como de como sabor a papel, efectivamente, sí creo que los filtros de calidad tienen como más aroma que otros filtros, pero también depende mucho como de qué tan concentrado esté tu café. Si es que tu café está muy suavecito, probablemente como que el sabor a filtro va a ser como mayor compartido, pero en verdad, si es que por ejemplo esa agua yo la estoy después como descartando y estoy mezclando con toda el agua que está en la tetera, también como que se minimiza. Ya, entonces tengo, voy a tirar 20 gramos. Entonces tengo 20 gramos. Voy a enderezar un poquito. Creo que está nivelado. Y para hacer las cosas lo más simple posible, voy a hacer 3 vertidos en ambas cafeteras. ¿Ya? Entonces, 20 para una razón de 1 a 15 sería 300. O para una razón de 16, 1 a 16 sería 320. Podría ser cualquiera, creo que este café por la acidez que tiene y por como esa intensidad como, o sea, yo creo que en verdad cualquiera de los dos puede servir bien, solo que voy a probablemente irme por un rato un poquito más relajado, 320, 1.16, que sigue siendo como dentro del estándar, pero no tan concentrado como en general. Ya, entonces vamos a tirar 1.16. Entonces si son 320, voy a hacer una preinfusión o saturación, ¿cierto?, de 60, entonces asegurándome de que sea suficiente para mojar todo el café. Lo cual después voy a hacer, yo creo que hasta como 200 y después 320, algo como súper sencillo. Entonces 60 hasta 200 y hasta 320, ¿ya? Y voy a verter, voy a ir anotando acá para después tener como la comparación directa. Voy a verter básicamente cuando se seque la cama de café. Y ahí como que le van a dar una idea de también cuál es el flujo de agua a través de esto. Vamos a sacar un café. Entonces tengo mi lápiz acá listo. Entonces voy a poner filtro de 60, filtro de calita, primer vertido, segundo vertido, tercer vertido. Entonces obviamente el primero va a ser en ambos
a los 0,0 y voy a ir viendo, voy a ir registrando como cuánto se demora al final en bajar toda esa. Obviamente el segundo vertido también va a ser a los 30, porque va a ser 30 segundos para ambos, entonces, ¿verdad? Voy a registrar esencialmente cuando doy el tercer vertido y puedo registrar cuando termina de gotear también, que sería como el último como seco, ¿ya? No he tomado café todavía, así que no se pongan tan... no me exijan tanto ya, por favor, es sábado y trabajé harto. En fin. Ya. Entonces tengo el agua lista acá, va a ser el primer vertido, 60, nada loco, solamente como un vertido constante. Fueron 5 segundos. Entonces fueron 6 ml por segundo. Perdón, 12 ml por segundo. Igual más rápido. A los 30 segundos voy a verter de nuevo. Hasta los 200. Y voy a ir registrando como cuando se queda mojado. O sea, cuando se seca. Entonces, insisto, quiero hacerla corta. 170. 200. Puedo mover un poquitito. Y vamos a ver cuándo hago el siguiente vertido. Voy a ir como registrando el tiempo. Voy por el minuto. Minuto 15, voy hasta los 3:20. Minuto 15 hasta los 3:20. Y voy a ver cuándo se seca. ¿Ya? Entonces, igual me preocupo como de que no quede como nada de café flotando por arriba, pegado a los filtros, a la parte de arriba del filtro. Ahí les puedo mostrar un poquito cómo queda. Pero eso es básicamente la receta, nada como fuera del otro mundo. Este café en verdad, si bien es un teste bastante ligero, no es particularmente difícil de extraer, teniendo en cuenta por lo menos una semana de reposo, que sería lo ideal, incluso 2-3 semanas de reposo, para lo ligero que es. Este fue tostado el 14, o sea, ya tiene 5 días de reposo. Entonces, poco, eso nos va a jugar un poco en contra en términos de concentración, pero más allá de eso, no mucho. ¿Ya? He probado los filtros de la Time More B75, sí, son mejores que los de B60. Calzan mejor. En términos de filtración, son un poquito más lentos en mi experiencia. Pero no me molesta tanto si es que estoy moliendo una presa. Ya, aquí estoy llegando a que quede relativamente plano y que quede seco. Y voy a poner acá. Ya, 2 minutos 42. 2 minutos 42 se secó, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. Así quedó, ¿ya? O sea, es una molienda que se ve muy gruesa, ¿ya? Porque lo es. Pero se fijan como, ya, igual quedaron como algunas partículas como por ahí en el borde, ¿cierto? Idealmente que no queden ahí, pero en verdad no me molesta mucho porque igual es una extracción rápida, como que esas partículas tampoco se van a extraer tanto, sino que es más como que se van a extraer superficialmente, que es bastante normal con este tipo de métodos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usé el filtro de 60 antes que el de Calita? Básicamente porque es más fácil como de sacar el filtro después, así que puedo llegar y hacerlo de nuevo al tiro. El agua lo voy a rellenar y lo voy a mantener a 94 igual. Para que comparemos manzanas con manzanas. ¿Ya? Al mismo tiempo, 94 estoy usando temperatura random. Entonces, 94, voy a esperar que se llegue a la temperatura. Acá.
con este filtro voy a preocuparme un poquito más de que quede más o menos pegado como por las paredes, por lo menos para que se haga una suerte como de vacío. Mojar el filtro. Lo voy a volver a mojar inmediatamente por un tema de... Esto, por ejemplo, acá, esta agua, igual estuve como enjuagando un poquito de la cafetera. Entonces, esta sí la voy a apartar, solamente por eso, no por el sabor al papel. ¿Ya? Y queda así el filtro. ¿Ya? Se fijan como que cada uno de los pliegues del filtro calza con el pliegue de la cafetera. Pero lo que voy a hacer, vamos a ver con qué lo hago, una cuchara. Lo que voy a hacer es marcar un poquito para que se junten en cada uno de estos pliegues. Que ahí ahora ustedes me van a decir, ya, pero entonces no estáis comparando el filtro como igual, porque ya hiciste algo distinto. Es como, ya, está bien, pero es un poco para mostrar la lógica detrás. ¿Ya? El filtro va a ser una cama mucho más plana, ¿cierto? Como vemos acá, pero se marca muchísimo mejor y evito bypass. ¿Ya? Entonces voy a hacer los mismos vertidos que en la primera vez y vamos a ver cómo avanza. Entonces el tiempo del último vertido va a ser dependiente del flujo. Entonces acá, con la misma molienda, vamos a anticipar que probablemente se va a demorar un poco más en pasar el agua, simplemente porque el agua no tiene un camino tan libre a través del filtro y a través de los pliegues de la cafetera. ¿Ya? Entonces vamos a aplanar igual. Ya el agua está a 94 y vamos con el primer vertido. El segundo vertido va a ser a los 30, el tercer vertido va a ser cuando la cama esté plana, esté seca, y voy a registrar también cuánto se demora en llegar al último punto. Entonces, primer vertido para 60, de nuevo, nada del otro mundo, tratando de llegar a eso dentro del mismo tiempo. Entonces, 5 segundos igual. El otro no lo moví mucho en la preinfusión, así que voy a hacer esencialmente lo mismo. Si hablamos entonces de aumentar la complejidad en una cama plana, podríamos usar dos tamaños de molienda para simular lo que obtenemos con un filtro cónico. Bueno, mira, hay personas que han hecho eso en competencias. Lance Hedrick, por ejemplo, combinó distintas moliendas, también combinando filtros, para separar esencialmente como partículas más gruesas y después como seguir extrayendo esas partículas en el Nacional de Filtrados de Estados Unidos. Ahí llegó a 200. Yo voy a mover un poquitito para que no se vayan quedando pegados por el lado. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Ahora, el problema es que, claro, es demasiado inconsistente. Siempre que tú estés como usando una molienda más fina, vaya a estar como incorporando mucha más inconsistencia en general al sistema, y al mismo tiempo la molienda fina va a tender a como esencialmente pasar a través de las partículas más gruesas e ir obstruyendo el filtro. Entonces, a menos que tengáis un filtro como que sea muy difícil de obstruir, quizás un Sibarist o algo así, podría ser, pero en verdad no tanto. Ahí vamos por el minuto 25. Ya, minuto 27 se secó y vamos hasta los 3:20. ¿Ya? Entonces a las 3:20, dije minuto 25 antes. Y vamos a ver cuánto se demora en que termine seco. Entonces, claro, tú podrías esencialmente simular esa como complejidad, pero probablemente estarías restando un poco más de astringencia, estarías generando canales, estarías con vibración de fino, estarías como con varios problemas extra. O por lo menos como solucionar esos problemas sería como un nuevo desafío que quizás se puede. El tema es más como qué tanto quieres hacer dentro de una competencia. Porque por ejemplo eso se podría solucionar mucho como con movimientos como circulares hacia los lados, que es algo que normalmente la gente en competencias no hace, simplemente porque le van a descontar puntos o se exponen a que les descuenten puntos por no ser exactamente, hacer todo exactamente igual. Entonces son cosas como que quizás podrían funcionar,
pero yo quizás trataría de replicar esa complejidad. Ahí vamos llegando al final, perdón. Trataría de replicar esa complejidad quizá como con minuto 50. Trataría de replicar esa complejidad, perdón, con tueste. Entonces quizás no es tanto un tema de que se replique, ahí vamos a mostrarles cómo quedó, esa complejidad. ¿Ya? Entonces queda igual plana, ¿cierto? Igual se sigue viendo que es una molienda más gruesa. Ahora, algo que pasa también con el filtro así con pliegues, es esencialmente que por tener más pliegues también tiene más área de contacto, como entre filtro y café, lo que significa que probablemente este filtro tiene como mayor capacidad de atrapar finos antes de que lleguen hasta el fondo. Y de hecho podemos ver en estas partes de la cama de café, ¿cierto? Vemos aquí, por ejemplo, que hay como sectores con finos acumulados. ¿Ya? Ahora, todas esas partículas finas, creo que hay algo muy positivo que estén ahí, porque implica que no están en el fondo del filtro, ¿cierto? Si estuvieran en el fondo del filtro estarían como obstruyendo todo el flujo de toda la cafetera, mientras que ahí se están como acomodando. Eso ya se extrayeron al toque, porque en verdad como son partículas finas, el agua como que les toca y se extraen. Pero eso igual es algo como que también me permite... uy, ¿dónde estoy? Ya estoy. Me permite esencialmente segregar un poquito los finos sin que vayan obstruyendo el flujo. ¿Ya? Entonces ya tenemos las dos preparaciones listas. Voy a hacer una pequeña prueba igual para calcular extracción, para ver cómo andamos. Estos son los tiempos de los vertidos. Entonces el primer vertido a los 0 segundos, segundo a los 30 segundos, pero vemos que hay una diferencia de 10 segundos cuando hago el tercer vertido. Y se demora unos 8 segundos simplemente como en terminar de verter. Ahora, ojo acá porque esto igual se puede leer de manera distinta. Ya, sabemos que el filtro V60 se demoró menos y por tanto podemos asumir que el agua tenía como una facilidad para pasar por bypass, ¿cierto? Por como atravesar el filtro y pasar de largo. Y eso como que puede contribuir a que esencialmente haya un menor tiempo. Pero si se fijan la diferencia igual se va cortando. Y eso puede tener que ver, y hay esto como una especulación igual, si se fijan como ya eran 10 en un principio, ahora son 8. Hay variación igual, como que son 2 segundos que en verdad quizás no tengan mucho sentido como sobreanalizarlo. Pero algo que podemos ir como asociando a esto es que en una V60, por ejemplo, como tengo mucha más agitación también, por cómo se mueve el agua a través del café, también podría asumir que, por ejemplo, en la V60 hubo una mayor migración de finos, mientras que acá, porque atrapé finos en las canaletas, ¿cierto? Esos finos no obstruyeron tanto el flujo, entonces fue un poquito más rápido aún. No obstante, como que este se debería haber demorado más, ¿cierto? El filtro Kalita se debe haber demorado, no sé, sobre los 3 minutos bajo la lógica del bypass solamente. Entonces, eso es algo como que igual podemos especular. ¿Ya? Entonces, voy a sacar una pequeña muestra de cada café. Para no mezclar nada. Tengo aquí 2 bowls limpios, secos. Voy a sacar una muestra de la V60. O sea, de la carita, del origami hecho con filtro V60. Y voy a hacer una muestra de carita. Ahora la gracia de pasarlo a estos bowls, que son de porcelana, es que se van a enfriar un poquito de golpe, entonces voy a estar comparando también todo esto con el fractómetro de una manera un poco más clara. ¿Ya? Tengo aquí el fractómetro, regalón de D-Fluid, el R2, que lo tienen ahí los chicos de cafetera disponible. Que ahí está cargando, está listo. Este refractómetro normalmente no me entrega diferencias de calibración, como que lo calibro un par de veces casi que al mes y se mantiene, caleta. Si es que lo llevo a otro lugar quizás lo estaría como recalibrando más seguido, ¿no? Pues aquí por ejemplo voy a aprovechar de recalibrarlo. Todavía no me acostumbro a tanto de esto. Ahí está, 0. Entonces, ahora estoy recalibrándolo. Usé agua destilada, siempre usen agua destilada para calibrar su refractómetro.
porque presumo que todos tienen refractómetro en la casa. Entonces seco esto, me preocupo de que todo quede súper limpio y puedo sacar una pequeña muestra con esta otra cuchara. Primero voy a registrar el TDS de la concentración de la bebida preparada con el filtro de B60. Me da 1.27, 1.25, 1.26. Está como ahí calculando y sacando el promedio. Y me entrega una lectura final de 1.24%. ¿Ya? Que es bastante baja igual. O sea, dentro del rango como que está bien. Tiene sentido que sea un 1.16 con ese ratio. Como no medí la bebida final en ambos casos, lo que voy a hacer es simplemente como asumir la misma retención por ambas partículas pensando en que son la misma molienda. Si tienen alguna duda igual me pueden ir preguntando, porque esencialmente lo que estoy asumiendo es que la cantidad de café absorbió la misma cantidad de agua, y eso lo puedo asumir en parte porque es el mismo café, pero también porque es la misma molienda. Entonces una de las cosas que determina la absorción de agua por parte del café es la molienda. Si es que yo tengo una molienda más gruesa, voy a absorber más agua, y eso simplemente está porque hay más espacio para el agua para quedarse entre medio de las partículas. Mientras que si tengo una molienda más fina, voy a tener menos retención porque hay menos espacio entre las partículas. Ya. Y vamos a ver acá la concentración de calita. Y me da 1.24%. Entonces tenemos esencialmente la misma extracción, probablemente, ¿cierto?, promedio de ambas muestras, ¿ya? Esto es como, eso es ser muy consistente, incluso con filtros distintos. Entonces, en términos como de extracción final y como concentración final, no está ahí tampoco tanto la diferencia. Lo que está la diferencia es un poco lo que les decía de cómo se compone esa extracción. Lo que yo puedo presumir es que esencialmente la bebida preparada con la calita, con el filtro de calita, perdón, va a ser una extracción más pareja que la de la B60. Simplemente porque vamos a tener una como incorporación distinta, ¿cierto? Una sedimentación distinta o estratificación distinta de la extracción, dependiendo de la morfología o geometría de la capa. Lo que voy a hacer ahora es probar. Ahora, obviamente voy a probar en estas tazas tan lindas, ¿cierto?, que tengo aquí. Son las tazas de King Solomon, la pueden encontrar en la página web dosisdetiempo.cl. Voy a seguir insistiendo, quedan pocas. ¿Ya? Quedan pocas. No se las puedo guardar como voy a guardarme una para que... No, si quieren una, están. Es una edición limitada. Eran 32 tazas inicialmente. Quedan alrededor de unas 10. No les voy a decir el número exacto, pero para que sepan. ¿Okay? Vamos a preocupar de revolver muy bien esto. Y vamos a comparar. Ya. Esto no es una prueba a ciegas, claramente, porque estoy viendo lo que estoy haciendo. Vamos a ver. Ahí parece un poco más íntimo, ¿no? Vamos a ver qué probamos. Probablemente este igual está un poco más fría, entonces vamos a tener quizás un componente como mayor de acidez de por medio. A medida que va enfriando, ¿cierto?, vamos a ir destacando un poco más de acidez. Pero vamos a ver. Ya, igual ahora estoy como vertí un poquito, ¿cierto?, de café nomás, solamente como por debajo del primer pliegue. Eso normalmente lo hago bastante con estas tazas para esencialmente aclimatar la porcelana, ¿cierto? En verdad como que la porcelana igual va, no es un tema de aguante, sino un tema de temperatura, y que quiero que baje un poquito, pero que tampoco la taza se caliente tanto, ¿ya? La porcelana en verdad tiene una capacidad térmica muy alta, así que se puede calentar mucho. Ya, encuentro un poco lo que les decía, frutos rojos, diría frutilla, en términos como de acidez y como de qué tan brillante es como dulzor, redondito, hacia fruto rojo. No es algo como una frambuesa, no es algo como una grosella, es algo mucho más como dulce y como casi chicle de frutilla.
No tiene tanto como de ese maracuyá que había probado quizás, eso igual lo probé mucho en espresso, pero tiene quizás una suerte como de fruta tropical en general, como tipo mango, mango maduro, mango dulce, que es como bien entretenida igual. Y tiene igual su sabor de chocolate de leche como muy marcado, es una bebida ligera, podemos ver que en el TDS, yo normalmente estoy acostumbrado a probar recetas con una concentración de, por ejemplo, 1.5, 1.6, que igual yo tiendo a hacer eso, en parte porque también estamos preparando a un equipo para el campeonato nacional de filtrado, entonces igual como que nos estamos aclimatando un poco de ese tipo de recetas, así que esto para mí ahora mismo solo, como que sabe un poquito suave. Vamos a probar la segunda, la de filtro de carita. Están muy similares ambos. Siento que este es un poco más redondo, es un poco más balanceado, tiene los mismos sabores que acabo de escribir acá, solo que está un poco más como cohesionado, siento que aquí hay como mayor separación de sabores, lo que insisto, para una competencia tiene mucho sentido, eh, pero como que no hay ninguno como no hay como ningún sabor general con tanta intensidad, es como tengo como un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto en esta taza, mientras que acá está como todo eso, pero un poco más redondo, un poco más como... Creo que hay mayor definición, pero como con menos saturación. No sé si me explico. Como que esto sería como una foto con una resolución un poquito más alta, un poco más alta nomás, como pasando de quizás 1080 a 1440. Mientras que esta es como la misma tasa en 1080, solo que tiene como la saturación un poquito más alta, un poquito más contraste, un poquito más como de detalle a nivel de color, más que como definición de la imagen completa, ¿no? Eh, Insisto, todas estas descripciones siempre van a ser súper pretenciosas, no tengo nada que hacer al respecto, demándenme, no sé. Siento que esta tiene como una suerte como de, un poco más que esta, tiene una suerte como de cualidad aromática dulce que recordaría quizá un poco a una jalea, como una jalea de frutilla, más que como chicle de frutilla. Mientras siento que esta como que tiene esa frutilla, eh, está un poco más clara, pero no tan como intensa. Y por otro lado tiene un poco más de intensidad como esa nota de chocolate de leche. Es como una taza un poco más, insisto, más redonda, más balanceada. Creo que esta como que no está desbalanceada tampoco, pero tiene como esa ligera diferencia. Eh, Ahora, si asumimos un par de cosas, podemos calcular la extracción de ambas tazas. Dijimos que usamos 20 gramos de café para 360 de agua. Eso es una razón de 1,16. ¿Ya? Si asumimos el doble de absorción para ambas tazas, para ambas recetas, ciertas dosis de café, podemos asumir que absorbió alrededor de 200%. Esto es lo que normalmente absorbe, que serían 40 gramos. Entonces, si yo tengo un ratio de 1 a 14 entre dosis de día, también tengo un ratio de 1 a 14 entre concentración y extracción. ¿Ya? ¿Me siguen los de la clase? ¿Me siguen los de ahí atrás? Ese es mi intento de estándar. Entonces tenemos una concentración, ahí tenemos la calculadora acá, una concentración de 1.24, ya para ambas tazas, y eso lo multiplicamos por 14, súper sencillo. Y tenemos una extracción de 17.36, ¿ya? En ambas tazas. ¿Ya? Voy a verificar, solamente por verificar. Entonces tenemos 320 menos 40, sería 2 menos 40, sería... Ya, ahora sí. Sé que es 280, pero estoy como simplemente haciendo el cálculo completo. Entonces menos 40 menos 280, que es la de día, por 1.24 dividido la dosis, que sería 20 gramos. Y me da el mismo 17.36. Entonces, un poco la gracia es que se puede calcular como de las dos maneras. Conociendo el ratio de entre dosis y bebida, yo también conozco el ratio entre concentración y extracción. Esa es como la gracia. Esta fórmula que tengo aquí tatuada esencialmente dice eso de una manera un poquito más clara. 17% de extracción es una extracción relativamente baja, bastante baja, ¿ya?
Yo normalmente apunto a extracciones sobre el 25%. Ya, yo normalmente parto como el 23, voy subiendo. Eso a mí me dice simplemente que acá probablemente la molinda es demasiado gruesa. Junto a eso, probablemente te tueste. Con este reposo todavía no es suficientemente soluble todavía. Entonces son cosas como que igual se pueden ir como arreglando, no tienen mucho que ver como con el resultado acá y pensando en como al final que la diferencia acá fue solamente el filtro y tenemos como una medida tan parecida. Creo que igual como que sirve un poco para ilustrar el punto como de la diferencia entre el distintos filtros, el origami y lo que sea. Teniendo en cuenta esta extracción tan baja, que yo asumo que es un poco baja, yo la considero baja, tenemos una taza muy buena en verdad, como que es súper delicada, súper floral, como que tiene muy buen balance, tiene notas interesantes, tiene notas definidas en ambos casos, entonces en verdad como que no me quejo tampoco, solo que, y un poco como para hablar brevemente de la relevancia de la extracción. Yo cuando digo que una extracción es baja, no estoy diciendo que el café está malo. Yo cuando digo que una extracción es demasiado alta, tampoco digo que sea algo malo. Tuve ahí un tal. De hecho, nunca digo eso porque la sobreextracción es un mito. Ya, creo que eso está establecido, por lo menos en las sesiones. Entonces, si la sobreextracción es un mito y la subextracción como que es una explicación un poco reduccionista, ¿por qué yo sigo pensando en la extracción? ¿Por qué es como que sigue siendo relevante, ¿cierto? ¿Por qué como que no quiero... Bueno, esencialmente porque la extracción sigue siendo una medida de eficiencia, sigue siendo una medida de rendimiento. Y la extracción promedio, ¿cierto? Si bien estas dos tazas tienen la misma concentración y podemos asumir que tienen la misma extracción porque asumimos que estamos reteniendo la misma cantidad de agua y la misma cantidad de día, etc. Lo que va a pasar acá es que esa extracción, que si tiene un promedio, se está distribuyendo de una manera distinta. Y esencialmente, claro, la extracción me dice un poco qué es lo que está pasando a un nivel como neto total, que me deja tomar como... Me deja hacer una serie de hipótesis para explicar un poco qué es lo que está pasando con cada método. Y lo que está pasando en la práctica con una extracción relativamente baja no, puede que no sea algo negativo en sabor, pero sí algo negativo en términos de eficiencia, porque significa que estoy botando mucho del café, ¿cierto? Entonces aquí, si el 30% de este café en promedio, ¿cierto?, es soluble, si yo estoy extrayendo un 17%, estoy estoy botando casi 2 tercios, ¿cierto?, o sea, un tercio del café total, ¿cierto? Y un tercio, ¿cierto? Entonces tengo 17%, ¿cuánto falta para el 30%? Un 13%. Entonces, 13% del café lo estoy botando a la basura cuando podría haber preparado café con ese 13%. Y eso no es tampoco un tema solamente que tiene que ver con la eficiencia de la cafetería, los números y la productividad del capitalismo. Tiene mucho que ver con eso, pero yo lo trato de ver de la manera opuesta, trato de verlo de la manera en que estamos tratando de valorizar el trabajo, ¿cierto? Entonces, piensen en el 13% del saco de café en verde, ¿cierto? Piensen en el 13% de las 1000 hectáreas que tiene un productor mediano, las 5 hectáreas que puede tener un productor pequeño, ¿cierto? Un 13% es caleta de pega. Un 13% de los años de vida produciendo café, ¿cierto?, que tiene un productor. 13%, un 15%, un 10%, un 5% ya es mucho, creo que es lo que estamos como sacándole al café. Entonces trato como de marcarlo desde esa perspectiva. No es muy cómodo para mí, en mi conciencia, llegar y decir como es, ¿sabéis qué? Voy a extraer un 20%, voy a quedarme con ese 20% porque es una medida que la SCA dice que está bien o lo que sea. Ya ok, pero estáis botando potencialmente un 10% de ese café todos los días. Y 10% del kilo no es poco, y 10% de la tonelada no es poco. Entonces, esa es un poco como mi perspectiva al respecto, ¿ya? Tampoco quiero como llegar y tirarles como la culpa a ustedes que pueden que estén viendo esto, como que no tengan nada que ver con eso, pero al final igual es un poco la pega que como baristas estamos asumiendo, perfecto, de igual como reivindicar el trabajo del productor, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, eso es algo como que me deja intranquilo y que no me deja dormir por las noches. La sobreextracción y el alto flujo en las cafeterías de Chile son un mito urbano. Sí, así es. Así es. Vamos a ver cómo enfrían.
acá veo una diferencia que igual va un poco en lo que estábamos diciendo antes de la sedimentación o estratificación de extracción. Esta taza cambió mucho en comparación a esta. Esta taza sigue siendo, teniendo los mismos sabores muy similares en términos de balance a lo que probé en un principio. Esta cambió bastante, fue siendo un poco más ligera, se hizo un poco más floral, más delicada. Siento que algunas cosas que quizás estaban un poco más apagadas antes, ahora están un poquito más brillantes. Entonces da un poco pie, de nuevo, una competencia, en el contexto de una competencia de filtrado, da pie para que yo pueda llegar y decir, en caliente van a encontrar estos sabores, en tibio van a encontrar estos sabores y en frío van a encontrar estos sabores, y que haya una suerte de transición y como que sea una transición que quizás se puede envolver en una narrativa. Creo que un poco la tendencia en competencias de usar métodos manuales cónicos está muy explicado por este fenómeno. Creo que no es la única manera de competir. Si es que ustedes quieren competir con un método plano o un método cilíndrico, lo que sea, o por ejemplo Zero Bypass, no es que no se pueda, es que tienen que resolver el problema de la complejidad, tienen que resolver el problema de los cambios a diferentes temperaturas con el método que estén eligiendo. Y eso va con cualquier método que ustedes elijan. Pueden incluso hacer de inversión, que hace mucho tiempo que no lo uso, no se ve por lo menos en competencia. Yo insisto, la persona que quiera competir con una prensa francesa en el campeonato nacional de filtrado, onda, hábleme, yo le paso café, como que fuera de huevo, donde yo les paso café para competir así. Pero la competencia igual tiene otro gran tema, que es el servicio cerrado, que quizá podemos hablar en otro momento de eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen algún comentario, alguna inquietud, tienen algún consejo de café o no de café, qué quieren hacer con su vida, a qué se deberían dedicar, qué querían estudiar, lo que sea. Los que están viendo esto desde YouTube pueden dejar los comentarios, igual les voy a responder. Pero esto igual es un poco, esta sección es un poco para el público en Twitch, que puedo tener una conversación más directa y más inmediata, ¿no? Entre las dos yo sigo prefiriendo esta. Este es un poco como mi centro en general. Para ciertas cosas quizá voy a apuntar a este tipo de tazas, pero quizá cuando el café mismo no tenga como tanta complejidad, no tenga tanta claridad, o no tenga, por ejemplo, mucho brillo, que me pasa de repente sin ánimo de tirar a nadie para abajo, pero un poco lo que estoy acostumbrado, me pasa harto con café de otros tostadores, que a veces tratan un poco más oscuro, que quizás no se asocia tanto a mi preferencia. Suelo ocupar algo como un método cónico, con filtro cónico, ¿cierto? Y trato como de usar eso. Para modo como de jugar un poquito como a compensar algunas cosas en vez de extraerlo como una manera tan pareja. Eso, ya. Bueno, mientras quizá a alguno de ustedes se le ocurre una pregunta, porque ya voy terminando la sesión. Fue una sesión relativamente corta, de 1 hora ahora. Este café está disponible en cafetriciclo.cl o cafetresciclos.cl, les va a llevar a la misma página. Es en México, de finca Fátima natural. Está bien bueno. Yo sigo destacando la pega que está haciendo Ru en la importación de cafés. Apóyenlo si es que ven cualquier México de finca Fátima, si es que ven cualquier café de La Perla, si es que ven cafés de Bolivia, ¿cierto? Que no sean, por ejemplo, los de los Reyes, lo que sea. Sepan que esos son importados por Ru. No que no puedan comprar otros cafés de Bolivia o de México, pero esos son como cafés que recomiendo bastante, justamente porque la importación está muy bien hecha. ¿Y qué más? A ver, conociendo el café y los resultados de hoy, ¿cambiarías algo en la receta? ¿Molienda, vertidos, algo así? Sí, cambiaría, bueno, por un lado el reposo, creo que el reposo es como lo que más cambiaría. Trataría de darle unas 3 semanas a este café. Insisto, tiene 5 días. En 2 días más ya va a ser muy distinto, por lo ligero del tueste. Entonces eso sería un gran factor. Yo en verdad lo he dicho muchas veces en las sesiones, pero los cafés que yo tuesto en triciclo están pensados para aumentar el reposo y para aumentar como la solubilidad por reposo. Entonces son tuestes relativamente ligeros que ya en 1 semana van a estar bien, van a estar ricos. En 2 semanas van a estar mejor, en 3 semanas van a estar aún mejor. Y en 4 semanas incluso con este tipo de tuestes también como que no hay ningún problema. Yo probablemente trataría de apuntar a eso,
como una primera instancia. En general, trabajar con el café más reposado siempre va a ser más fácil y siempre va a ser mejor en la medida que sea tu esté ligero. Dicho eso, con esto todo igual, probablemente afinaría un poco la molienda, afinaría un poco para quizás exponer un poco más del café, pero en estos tiempos de 2 minutos 50, 2 minutos 42 creo que son tiempos razonables, solo que la extracción va a subir netamente por un tema de reposo y no creo que necesariamente necesite usar una temperatura más alta o necesite, por ejemplo, agitar más, dividir en más vertidos, porque también eso va a aumentar el tiempo de contacto. Entonces, tener estos tiempos con una molienda así de gruesa me da una intuición de que probablemente agité suficiente, de que hubo suficiente tiempo de contacto con esa molienda tan gruesa. Sí, probablemente el reposo sería como la principal idea, quizás subiría un poco la temperatura, pero probablemente no, quizás subiría a 96, podría funcionar. O por otro lado, quizás podría moler y como dejarlo ahí reposar como molido y después usarlo. Eso también puede aumentar bastante la extracción, que es probablemente lo que me gustaría, como simplemente tener una concentración un poco mayor al final. Probablemente mejoraría el café con un sirup de pumpkin. Muy, muy buen plan. Ana, tenemos todavía disponible, aquí lo tengo sellado para que no haya ningún tipo de error. Tenemos todavía disponible el sirup de 105 en la página web, está disponible ahí en la tienda. Es un sirup de pumpkin spice, de calabaza, hecho con ingredientes naturales, hecho de una manera artesanal, con mucha dedicación, que va a mejorar sus bebidas festivas de Halloween, ¿ya? Lo he probado con matcha, lo he probado con café, lo he probado solo, es muy bueno, muy buen ingrediente. Está disponible ahí en la página web en dosisbebidatiempo.cl y va a estar solo disponible por octubre, así que les queda poco tiempo igual si es que lo quieren. Está para chuparse los dedos. ¿Ya? Ahí estaban preguntando, alargar el tiempo del blooming haría la diferencia, ya que las partículas ya van a ser más permeables, ¿no? Sí, también podría extender el bloom o el blooming o lo que sea. Eso también va a bajar mi temperatura. Podría funcionar bastante bien. También sería una buena posibilidad. Creo que, ya en general, yo creo que la mayoría de los casos de infiltrado, quiero trabajar con el menor tiempo posible, netamente porque es más consistente. Entonces, si es que yo, por ejemplo, extiendo el bloom, extiendo como esa preinfusión, ¿cierto? No es que vaya a ser más inconsistente por eso, pero claro, entre que la temperatura baja, después tiene que subir y todo eso, probablemente no va a ser tan fácil aplicarlo, a menos que esté como en un ambiente relativamente controlado o lo que sea. Ahora, esto estamos hablando como muy en los márgenes, probablemente va a tener como una extracción más alta igual y no hay ningún problema. Pero hablando como de incompetencias, por ejemplo, y todo esto igual lo llamo a como el ámbito de las competencias, va a ser como quizá un factor adicional. Y en una competencia, por ejemplo, yo no usaría una receta de sobre 3 minutos, netamente porque como que tengo que hacer 3 filtrados, tengo que transmitir mucha información, tengo que ser como lo más limpio posible, y para mí una receta de 3 minutos es como más que suficiente. ¿Qué experiencia tienes con blooms de 1 minuto o 2? Lo he hecho bastantes veces, en verdad como que no funciona bien, no creo que sea particularmente mejor que un bloom más corto. Creo que un poco el beneficio de esperar más, claro, se da con cafés quizás que necesitan más reposo, con testes particularmente ligeros, quizás con temperaturas más bajas en general, como que puedo salirme con la mía haciendo como una, no sé, pues 92 por ejemplo en vez de 94 para la misma extracción. Eso es algo como que igual se podría jugar y quizás a una menor extracción tengo una sobre representación de compuestos de más alta solubilidad y quizás puedo como cambiar un poquito como el perfil de sabor. Pero lo usaría quizá para ese tipo de cosas, como que por ejemplo, quiero bajar la temperatura de 94 a 90. Probablemente tengo que extender el bloom o tengo que ponerlo un poco más fino o lo que sea. Pero al final sería como netamente optimizar para optimizar y en verdad como que está bien, solamente como que, claro, faltaría quizá un poco más de concentración, etc. En verdad, claro, como el bloom, como extender el bloom o no extender el bloom, yo creo que tiene que ver mucho como con para qué y cuánto beneficio voy a tener por esperar 1 minuto y medio más, por ejemplo.
creo que si es que uno apunta a eso, yo apuntaría directamente a los 2 minutos, onda de 30 segundos a 2 minutos al tiro. No he visto que haya como una relación como tan lineal entre uno y otro, no es como que por 5 segundos más tenga X% más de extracción, entonces apuntaría como a irme al límite al tiro. Sobre 2 minutos creo que ahí termina siendo un poco como contraproducente porque al final tengo que esperar más tiempo, se enfría bastante más el café, tengo que estar más tiempo encima como preocupado, y normalmente en el día a día como que trato de hacer todo más fácil, porque también asumo un poco como tostador, tengo una suerte como de como buena práctica personalmente, que trato de recomendar siempre. Si es que tu café es muy difícil de preparar, como en la preparación, ¿cierto? Como en el método manual o lo que sea, probablemente no está tan bien tostado. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer es tratar de tostar para que sea fácil de preparar y que una receta normal funcione muy bien. Si es que yo estoy apuntando a un tueste como muy específico, de un café muy específico, con un tueste muy ligero, quizá algo que haría en King Solomon, con un tueste muy ligero, también estoy un poco jugando a que la gente que lo va a comprar va a tener una noción mucho más clara de que si yo te digo que tiene que reposar 4 semanas, lo van a hacer. Y estoy un poco asumiendo eso. Entonces, bajo esa lógica, como que me puedo dar un poco licencia para hacer otras cosas en términos de tueste y quizá ponerle la pega más difícil a la persona que prepare el café, a costa de tener como un sabor, o sea, para tener un sabor como distinto, o lo que sea. Pero en el día a día, para el café de triciclo, quiero como facilitar la vida a la gente que quiera tomar café rico, y eso implica quizá no como calentarme tanto la cabeza con recetas como muy exóticas, como muy optimizadas, eh, porque en verdad, ¿para qué? Podría salir mucho mejor con eso, podría salir mucho mejor con un bloom más extendido, con más baja temperatura, con más tiempo entre cada uno de los vertidos, por ejemplo. Podría, por ejemplo, usar mucho más WD-T y estar como constantemente agitando y tratando como de mantener el nivel de agua cerca del café, dividir en mucho más vertidos, etc. Todo eso en verdad como que sí, súper bien, como que va a exacerbar este tipo de taza, va a exacerbar una tasa muy uniforme en extracción, una extracción promedio más alta, y todo bien, pero un poco el problema de la optimización es que igual cuesta, igual es difícil, igual es inconsistente, entonces trato de como de llegar a lo mejor que pueda de la manera más simple, y es como un tire y afloje. Eso, ya. Entonces chicos, los dejo con, de nuevo, una invitación a que revisen la página web. Para terminar este lo voy a dejar ahí, que ya lo tomo después. Los dejo con una invitación a que revisen la página web. En Dosis de Tiempo tengo los talleres disponibles. Hoy día, en un ratito, en como 50 minutos más, tengo un taller de variedad de procesos, donde reviso, por ejemplo, un poco la transición que tiene el café de especialidad a lo largo de la historia y en verdad el café en general, cómo el café se descubre en Etiopía, ¿cierto? Y se va expandiendo a lo largo del mundo y después vuelve eventualmente a África. Un poco la historia de eso, hablando desde la perspectiva de las variedades, las especies y cómo se ha ido expandiendo eso. Y por otro lado, hablando de los procesos, fermentación, secado, trillado, etc. Todo eso cómo afecta, cómo lo puedo evaluar, qué café es mejor o peor, o cuál me gusta más o menos, lo que sea. Puedo hablar un poquito de eso desde la perspectiva de los procesos y la fermentación y el secado. Y es un poco como yo diría que es una suerte de introducción al mundo del café de especialidad visto desde la perspectiva de los procesos y las variedades. Ese es el curso que tengo ahora en un rato, en el taller. Pero la próxima semana tengo el último taller antes de mi viaje a Bolivia con la feña de Ru, actual campeona nacional de jarabes, que no se lo olvide. Vamos a ir a Bolivia a hacer cursos de la mano de una colaboración que tenemos con los chicos de Roaster y con Latabol, que lo publicaron hace poco. Lo publiqué en mi historia ayer, para que lo revisen. Si es que están en Bolivia o de alguna manera esto le llega a gente como en Bolivia, en ese taller vamos a ver una suerte como de mezcla entre mis talleres de expreso, métodos manuales, análisis sensorial y tueste. Entonces como una suerte como gran taller, viendo un poco los conocimientos y los contenidos que creo que son más importantes y relevantes para gente que trabaja en café, tuesta café, cata café o compite en café, y que quizás quiere como llenar algunos vacíos que tienen en el contenido general, que una de las cosas que a mí me importa mucho es tratar de llegar a una teoría general que sea como sólida y coherente entre distintas cosas.
trato de no separar tanto el tema del tueste con el tema de la extracción, con el tema del análisis sensorial, por ejemplo, trato de que sea como una suerte de teoría fluida y como completa entre todas estas cosas, que es algo que igual me ha demorado bastante tiempo en hacer a través de los talleres y a través de mi pega como tostador y juez y barista y competidor y lo que sea. Entonces es un poco como una pequeña sinopsis de lo que vamos a hacer en Bolivia, pero claro, el último taller que vamos a hacer acá, que voy a hacer acá antes de irme, es el taller de métodos manuales para el sábado 26, el que está disponible en la página web. Ahí invitados todos para que lo revisen. Quedan poquitos cupos igual, así que si es que no alcanzan, voy a alcanzar a tener otro taller de métodos manuales antes de que termine el año, porque me voy a Bolivia por 10 días y después vuelvo y después viajo de nuevo, entonces como que probablemente no me daré mucho tiempo, pero el de métodos manuales ya está agendado el próximo taller. Tengo el taller de expreso, el análisis sensorial, de tueste, puede que saque otro más, aunque no creo, pero puede ser, si es que ahí por solicitud popular quieren un taller de tueste, quizás lo pueda meter en diciembre, pero si no pasamos al próximo año. Así que los que quieran talleres, los que quizás quieran recomendar algo para un amigo, para un colega, para una pareja, lo que sea, ojalá que lo revisen. Todos esos talleres y también la compra de tazas me sirve para financiar un poco este viaje que vamos a hacer. Básicamente porque quiero que todos los dineros recaudados en los cursos que vamos a hacer allá sirvan directamente para apoyar a productores en Bolivia, para apoyarlos directamente en la cooperativa de productores de caficultores de Calama, a través de Atagol, para financiar quizá algún tipo de actualización en equipamiento de fermentación o de secado o lo que sea. Y en general como preguntarles qué necesitan, así que es como una buena causa igual, pero todo eso igual yo lo puedo hacer también porque tengo un poco el colchón de mi pega acá en triciclo y mi pega acá en los talleres, y también como en la venta de tazas que me permite como darme un poco ese lujo. Así que igual como que agradezco que lo compartan si es que no pueden, lo que sea, pero eso es gran ayuda para mí, para el equipo, está compuesto de personas como yo, como Feña, como Saira Miranda y otros, ¿ya? Como Rafa Telle, ¿cierto? De Cafetera, que también lo estoy ahora entrenando para el Nacional de Catadores. Así que con eso los dejo como esa invitación, llanto de ayuda, y vamos a quedar con eso, ¿ya? Así que buena. Para los chicos que estén viendo esto en YouTube después, que lo voy a subir ahora en un ratito, igual revisen la página web. Esto probablemente como que igual en la página web tengo todas las fechas de los talleres como ya publicadas de aquí a prácticamente diciembre, así que si es que alcanzan a ver esto después, igual no es como que se hayan perdido todo eso, revisen la página web y bueno, puede que también queden tazas todavía cuando estás viendo esto en YouTube, así que revísalas también si es que te interesan estas tazas hermosas que hice en colaboración con los chicos de TEN y Esther de Shelling Ceramics. Una taza de porcelana de King Solomon, ¿cierto? Un color de edición limitada, una tirada limitada de 32 tazas. Muy cómodas, muy agradables, ¿no? En fin, eso lo dejo con eso y muchas gracias por estar en una sesión de dosis de tiempo. Que les vaya bien, chicos, y que disfruten el cafecito. Déjenme en el video de YouTube, lo que sea, comentarios, preguntas, lo que sea, o a través del Instagram también puede ser. Y eso, espero haber resuelto algunas cosas que tenían pendiente. Nos vemos.